Pueden sentarse, hermanos. Continuamos con nuestro tema, una serie que estoy tratando acerca del servicio al Señor, porque el Señor nos salvó para servirle a Él. Amén. Somos siervos de Jesucristo. Así es que somos un pueblo de servidores. Y el siervo vive para hacer lo que se le manda. El Salmo 123:2 nos muestra a nosotros un cuadro de esta relación siervo-amo. Y dice de la siguiente manera: he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Esa relación amo-siervo, donde el siervo está atento, sin distracción, a las instrucciones de su Señor. Usted se imagina un siervo que esté haciendo lo que se le antoje y que el Señor estuviera, o el amo o el patrón estuviera detrás tratando de encontrar dónde es que está mi empleado para mandarlo a hacer algo. Aquí todos tenemos un jefe. Imagínese si usted hiciera lo que quisiera en su trabajo y que su jefe esté detrás suyo tratando de llamarle la atención y llamándole, gritándole por nombre, chiflándole, aplaudiendo para llamarle la atención, y usted por ahí haciendo lo que quiere, como decimos, desvirolado, por ahí mirando las nubes, mirando las flores, con tantas cosas que hay para hacer. Seguramente que ese sería su último día en el trabajo, no lo volverían a llamar al siguiente día, porque el empleado debe cumplir y debe atender la voz del empleador. Así es que imagínese ahora en una relación mucho más fuerte, un siervo, un esclavo que no tiene voluntad propia, que no tiene un horario, sino que hace lo que se le pide. Así es que debemos nosotros reconocer, como hablábamos el domingo, que vivimos en un tiempo de mucha distracción y hay mucha distracción y mucho entretenimiento. Eso sí hay por montones. Formas de distraerse, formas de entretenerse. Eso sobra. Planes para después del culto, sobran. Muchos planes hubo para esta mañana. Sobran. Y cuando hay poquitos, entonces ya uno como que se afana, entonces busca qué hacer. Y hay mucho que hacer. Pero desafortunadamente la obra del Señor está siendo afectada por esto. Porque como no hay tiempo, ¿qué dijimos el domingo? Que no hay tiempo y no hay dinero. Que estamos metidos en un lío que no podemos nosotros forzar esta sociedad que está imponiendo un estilo de vida que nosotros sencillamente no podemos llevar. Así es que hay mucho trabajo y hay poco dinero, pero la obra del Señor se está afectando, se está deteniendo. Lo que Dios quiere hacer a través de nosotros se puede estar deteniendo. Pero Dios nos rescató para usarnos en su reino. Esa tiene que ser, hermanos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida como cristianos que somos. Es que Dios nos salvó, es para servirle. De ahí para allá, Jehová dio, Jehová quitó, pero sea el nombre de Jehová bendito. Si Dios da, bien, y si Dios quita, ¿qué? ¿Malo o bueno? Si Dios quita, ¿qué es? ¿Malo o bueno? Bueno. Si Dios quita, es bueno. Si Dios da, es bueno.
Pero en nuestra mente tenemos que tener siempre presente que Dios nos rescató para usarnos en su reino. Él venció a ese valiente del cual hemos estado hablando varios domingos, lo he mencionado. Será vencido el valiente, se quitará el botín al valiente, y de verdad que el valiente, Satanás, fue destruido, fue vencido, y Dios repartió dones. Así es que ha dado hombres dones, los hombres dones en la iglesia, que es lo que cita el apóstol Pablo a los Efesios. Esos hombres para la edificación de la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son los hombres dados por Dios, hombres dones para la perfección. Pero también nos ha dado a nosotros dones, y nos ha dado talentos, y nos ha dado capacidad. Todos tenemos capacidad, todos tenemos dones y talentos, pero eso debe ser usado para el servicio del Señor, pero no de cualquier manera, sino como hablamos hace 8 días, que el Señor se merece que lo hagamos de la mejor manera, y que no le demos al Señor las obras de la vida, sino al Señor hay que darle lo mejor. Usted puede repetir eso conmigo: a Dios hay que darle lo mejor, no lo que sobra. Hay gente que dice: no, yo voy a consagrarme y a congregarme con más, dando más tiempo, más seguido, cuando me retire, cuando se retire el trabajo. No, pero ya un viejito le dio toda la fuerza y el dinero y la vida, se lo dio a su empleador y se lo dio a sus gustos, y ya cuando se retira, entonces ahí sí va a servir al Señor. Entonces le está dando las obras. Pero al Señor no hay que darle las obras, sino hay que darle lo mejor. ¿Cuántos queremos ser prosperados? Como es un día caliente, entonces yo sé que los ánimos se bajan. Voy a repetir la pregunta porque parece que no me escucharon. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Amén. ¿Cierto? ¿Prosperar en qué sentido? Prosperar en la salud, prosperar emocionalmente, prosperar económicamente. ¿Ustedes quieren quedarse en el mismo nivel económico o quieren prosperar? Digamos, queremos prosperar. Claro. Nosotros no queremos ir hacia abajo, sino queremos ir hacia arriba. Queremos ser prosperados y alcanzar los logros y los pensamientos que nosotros nos trazamos, las metas. Y para eso, por supuesto, hay que trabajar, pero el secreto de la prosperidad está en tener el perfil de siervo que Dios quiere para nosotros. El secreto de la prosperidad no está en trabajar mucho. El secreto de la prosperidad está en tener ese perfil de siervo que Dios quiere. Porque Dios bendice a sus siervos. Aunque hay mucha gente afuera que está llenos de dinero, pero Dios bendice a sus siervos. Y pensando yo en esto del perfil de un servidor, yo quiero que miremos a varios servidores a la luz de la Escritura para que veamos esa respuesta de Dios, esa prosperidad de Dios para ellos. Porque pensar en el perfil de siervo, un siervo de Dios debe ser una persona abnegada enteramente, que tenga la capacidad de abnegación, es decir, de negarse a sí mismo, de no seguir su voluntad por encima de la voluntad de su Señor. Y qué mejor ejemplo que el Señor Jesús, ¿verdad? Porque Jesucristo se negó a sí mismo. Y dice la Escritura que Él se hizo obediente hasta la muerte, y Él aprendió la obediencia. Y se hizo obediente hasta la muerte, pero por su obediencia, el profeta Isaías en el capítulo 53 habla acerca de esa prosperidad. Dice el versículo 11 del capítulo 53 de Isaías, que que iba a ser azotado, herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Dice, verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma
y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y ese fruto de la aflicción del Señor Jesús es un fruto que ha impactado por más de 2000 años, y en todos los rincones de la tierra el Señor está levantando ese pueblo, la iglesia. O sea, el fruto del Señor no fue que simplemente le hayan alabado, le hayan puesto una plaquita que diga Jesucristo venció, o le hayan dado un reconocimiento, sino que el fruto de la aflicción del alma del Señor Jesús es que a lo largo de 20 siglos el Señor ha levantado un pueblo que es incontable, millares de millares, incontable de personas como tú y como yo, que a lo largo de la historia le hemos entregado la vida a Jesucristo, y el Señor nos ha salvado, ha roto nuestras cadenas, ¿verdad? Nos ha liberado, nos ha ubicado en su iglesia. Imagínense, y el Señor desde la cruz, Él vio el fruto de su aflicción. O sea que pagó esa abnegación. Si Él hubiera dicho en el monte, en vez de haber dicho hágase tu voluntad y no la mía, Él hubiera dicho, pero es que ¿por qué tengo que sufrir yo por toda esa cantidad de personas que solamente buscan lo malo? ¿Por qué tengo que sufrir yo? ¿Por qué tengo que entregarme? ¿Por qué debo ir a morir? Y es que en realidad el Señor murió injustamente. El limpio por los sucios, el santo por los pecadores, ¿verdad? El perfecto por los imperfectos. Él no debió haber muerto, pero Él se entregó voluntariamente. Entonces dice, hágase tu voluntad y no la mía. Se abnegó a muchas cosas y fue prosperado, vio el fruto de la aflicción de su alma. O sea que la prosperidad nuestra radica también en esa capacidad que tenemos nosotros de poner al margen todos nuestros caprichos. Oiga, es que somos personas tan caprichosas. Cuando se nos mete una idea a la cabeza, tenemos que hacerla, simplemente porque sí. A veces solamente por hacer quedar mal a todas aquellas personas que dijeron no puedes. Entonces nos metemos por un camino, una trocha destapada de la vida, cuando nadie nos dijo usted tiene que meterse por ahí. El Señor no nos mandó a meternos por ahí, y hay consecuencias funestas que tenemos que después cargar nosotros en la vida. Pero si más bien nosotros decimos y vivimos una vida abnegada, donde nuestra voluntad en realidad no vale, sino la voluntad del Señor, ¿verdad? Pablo dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Se habla acerca de los siervos del Señor. Por supuesto, hay niveles de esta entrega del servicio, porque no es en totalidad todos. Nadie puede enredarse en los negocios de la vida, porque entonces usted no pudiera trabajar, usted no pudiera tener negocios, no pudiera tener empresas. Habla exclusivamente de esa entrega, ese nivel del servicio pastoral, del servicio misionero. El pastor no debe entregarse a los negocios de la vida. Pero guardando ese principio, entonces la iglesia en general tiene que tener al margen, porque no podemos que cada capricho que se nos antoje, entonces vamos a hacerlo. Cada plan por ahí vemos en la televisión un comercial y nos ofrecen algo, entonces vamos a hacerlo, o alguien nos da una idea y vamos a hacerlo, todo lo que se nos meta a la cabeza, sino que debemos nosotros primeramente decir al Señor que se haga su voluntad y no la nuestra. ¿Quiere ser prosperado? Entonces cuéntele usted al Señor todos sus planes antes de ya trazarlos en su mente, antes de pensar en los detalles, para que Dios le dé luz en su mente, para que Dios dé el espacio a Dios, para que Dios en su sabiduría perfecta le dé a usted entendimiento de cómo hacer las cosas. A veces llegan a mí personas que dicen, pastor, he tomado esta decisión. Bueno, ¿y usted ya consultó con el Señor?
¿Usted ya habló con su jefe? ¿Con su dueño? O a veces nos escudamos, nos hacemos un plan y pensamos en todos los detalles, en todas las opciones, todas las diferentes soluciones, y después de que ya tenemos todo bien planeado, ahí sí le decimos: Señor, ¿qué te parece este plan? Y resulta que el Señor le dice no, y quedamos: no, yo creo que es que más bien le hacemos una variación por ahí, nos mandamos después de que el Señor nos ha dicho no. Para no perder tiempo, entonces présale al Señor tu vida y dile: Señor, tengo este plan, ¿qué tal? ¿Me das luz verde o no? Pero siempre hágase tu voluntad y no la mía. Ese es el perfil de un siervo de Dios. Y el siervo de Dios siempre será prosperado. Otro siervo que muestra la escritura es David. Y pensando en esa intrepidez de David, una persona intrépida. Y el siervo tiene que ser así, de arranque. Cuando Dios le da luz verde, tiene que hacer las cosas sin temor. ¿Se acuerda cuando está enfrente del incircunciso filisteo? En el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, entonces dice por ahí el versículo 26, dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Así es que él se levantó y se fue. A pesar de su desventaja, porque era un muchacho y este paladín era un hombre ya de guerra, era un soldado experimentado en la batalla, que el rey Saúl le dice: tú eres un muchacho, versículo 33, no vas a poder, tú eres un muchacho. Pero David entonces le demuestra esa intrepidez, versículo 34, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Claro, nosotros sabemos que humanamente no puede un hombre enfrentarse a un león o a un oso humanamente. Así es que definitivamente es el poder de Dios canalizado a través de un siervo, pero un siervo intrépido. Porque pudo haberse: ¡ay, se me llevaron la oveja! No, qué pesar. Papá, el león se comió una oveja. Y al otro día: papá, el león se comió otra oveja. Papá, el lobo, papá, el oso, y no haber hecho nada, no, sino que él veía el problema y se lanzaba. Y Dios ve eso. Dios ve ese empuje, Dios ve esa gallardía, boldness. Dios ve eso, ese deseo de hacer las cosas, y cuando Dios ve eso, entonces Dios actúa. Dios derrama de su espíritu, da capacidad, da dones y ayuda para que nosotros libremos ovejas, libremos de las garras y de la boca de los leones y de los lobos y todo eso. Pero entonces entendamos que este es parte del perfil de una persona que Dios está interesada en usar. Uno no puede quedarse ahí manicruzado cuando ve los problemas, cuando ve las dificultades, o cuando uno ve la necesidad de la obra del Señor. Ay, mire, es que hay que hacer esto, pero ¿quién va a hacer? Ay, que hay que ir por allá, que hay que traer lo otro, que hay que evangelizar, que hay que enseñar, ay, ¿quién va a hacer? Y quedarse con las manos cruzadas. No, Dios está buscando personas intrépidas, personas de arranque, que aunque no creas que tienes la capacidad, pero digas: no tengo capacidad, pero estoy listo, vamos a ver qué hay que hacer, y Dios entonces dará de su poder. En el libro de los Hechos dice que este David era una persona conforme al corazón de Dios. O sea que conocía a Dios, había una conexión de corazón a corazón con el Señor. Enamorado del Señor, quiere decir. Y él entendía que era el Señor, que era Dios el que le daba a él la fuerza, y Dios el que le hacía vencer en las batallas. Y por eso escribe el Salmo 37,
y en el versículo 5 dice del Salmo 37, da un consejo. No sé si tú quieres recibir este consejo. Del Salmo 37, 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Porque él sabía que cuando él se lanzaba, él iba en el nombre de Jehová, y entonces el Señor le daba la victoria. Y eso fue lo que sucedió con el incircunciso filisteo, que el filisteo le dice: ¿acaso soy yo perro para que vengan a salir ustedes con palos y con piedras para echarme? Entonces David le dice: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Pero dice: yo voy a ti, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, él era una persona que sabía en quién había creído, y por eso da ese consejo: encomienda a Jehová tu camino. Todo lo que hagas, hazlo en el nombre del Señor Jesucristo, y todo te saldrá bien. Confía en Él y Él hará. Gracias al Señor. Y ese perfil del siervo, vemos otro que tiene la diligencia que Dios está buscando en los siervos. Josué. Josué en el capítulo 24, eso lo vimos quizás hace como 20 días. Yo y mi casa serviremos a Jehová, dice. Bueno, ustedes han visto la mano del Señor, ustedes han visto cómo el Señor los ha rescatado, cómo el Señor nos ha entregado esta tierra. Y él, en su discurso de despedida, ya un anciano, ya habiendo caminado con el Señor, habiendo visto la mano del Señor, habiendo visto los prodigios tan grandes. Él estuvo ahí en medio de las plagas en el desierto, en Egipto. También estuvo cuando se abrió el mar en el desierto. Él vio todos estos milagros poderosos, pero sobre todo la experiencia que él tuvo cuando Dios lo puso como líder sobre el pueblo. Y Josué entonces entrega toda esa tierra en unas campañas de conquista increíbles, pero Dios estaba con ellos. Así es que ya en su despedida, ya un anciano, entonces él habla con el pueblo y les dice que ellos tienen que acordarse de esta mano del Señor, lo que el Señor había hecho con ellos. Y por ahí en el versículo 14 de Josué capítulo 24, en el versículo 14 dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servid a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque él había sido prosperado de esa forma. Lo que Dios le mandó a él en Josué capítulo 1, él lo tomó bien a pecho. Y cuando Dios da instrucciones, las da clariticas para que nosotros las sigamos. Dios no se pone con cosas abstractas para que nosotros tratemos de interpretar a nuestro antojo, no, sino que Dios habla, y Él habla con claridad. Él nos da a nosotros los tips de la prosperidad. Y a Josué le dio en el capítulo 1 de Josué, en el versículo 8. Para haber sido prosperado de esa forma como terminó su vida, en el versículo 8 dice, Josué 1 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca. Hermano, hermana, usted quiere ser prosperada en su vida, entonces que nunca se aparte de su boca la palabra del Señor. Está como flojo ese amén. A mí no me gusta hacer lo que estoy haciendo. Me parece maluco. Ya lo he hecho 2 veces hoy. Ayúdeme para que... Es que se queda uno mal. Quedo yo ahí en el internet, ya quedé mal.
venza el calor, venza lo que tenga que vencer, porque aquí está el Señor Todopoderoso, su palabra. Amén. Si usted quiere ser prosperado, hermano, que nunca se aparte de su boca la palabra del Señor, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque uno no puede saltarse una cosita. Ay, es que esto me gusta el evangelio, pero esto no, entonces voy a hacer lo que me gusta el evangelio, y lo que no, entonces, ay, Dios sabe que es que yo soy humano. Entonces, ¿no? ¿Quiere ser prosperado de verdad? Pero ser prosperado no es llenar la cuenta bancaria de dinero. Eso no es ser prosperado. Porque ¿para qué tanta plata con un corazón seco, con un corazón triste, con una mente corrompida? ¿Para qué tanta plata? Por una vida prosperada, una vida donde podamos vivir nosotros dignamente, que el Señor nos ayude en ese crecimiento. Entonces, medite, hermano, hermana, de día y de noche en la palabra, y haga conforme a todo lo que está escrito, todo lo que está escrito para esta dispensación de la gracia, hágalo. Porque entonces, si está leyendo conmigo Josué 1:8, dice, porque entonces, ¿qué sigue? ¿Usted quiere que le vaya bien en la vida? Oiga, es que el Señor no puede ser más claro. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Usted quiere que todo le salga bien? Entonces, medite en la palabra del Señor de día y de noche. Piense en la palabra del Señor. Haga conforme a lo que está escrito en la Escritura. Entonces, note la diligencia de Josué. Porque, habiendo escuchado una instrucción tan clara, pero que Josué hubiera dicho, uy, no, pero es que todos los días. De pronto cada 8 días, Señor, que me vaya bien cada 8 días, que yo lea la Biblia cada 8 días, que yo medite en ti cada 8 días. O sea, el domingo. Y el domingo, entonces, ese día sí pienso en Dios, por lo menos hasta la 1. Si el pastor se pasa de la 1, me desconecto. Pienso en Dios el domingo de 11 a 1 y llevo la Biblia y la abro solamente el domingo. Uy, todo me va a salir bien. ¿Usted cree que todo le va a salir bien así? No. Así es que Josué fue diligente, con un tip de esos, y que lo dijo el Señor Todopoderoso, el que ya le había ayudado, el que lo había sacado por el desierto y vio toda la mano del Señor obrando. ¿Cómo no hacerle caso? Entonces él fue diligente y él dijo, bueno, listo. Todos los días meditó en ella, todos los días, y por eso en el capítulo 24 que leímos, tiene cómo decirle al pueblo, ustedes verán qué hacen, pero yo ya he experimentado, yo y mi casa serviremos a Jehová, porque de verdad que le fue bien y fue prosperado. Entonces el perfil de un siervo, ahora nosotros, hermanos, tenemos que meternos en ese perfil. Tenemos que ser diligentes en la búsqueda de Dios, diligentes en el oír la palabra, diligentes en meditar en ella, porque queremos que todo nos salga bien, pero tenemos que amar la palabra, buscar la palabra. Y de los tantos personajes en la Escritura que nos hablan acerca del servicio al Señor, que nos muestran este perfil, quiero que pensemos en José. Porque José fue prosperado por su fidelidad. Hay que serle fiel a Dios para ser prosperado. Así es que consideremos por unos minutos la historia de José, porque José fue sin duda un instrumento fundamental en el desarrollo del plan de Dios. Si no hubiera habido José, entonces ese papel, ese rol de llevar a esa persona por todo ese camino donde lo llevó, entonces no hubiera habido ni pueblo de Israel. No hubiera habido un pueblo por el cual naciera el Mesías. No hubiera habido entonces
una iglesia en este tiempo. O sea, el plan que Dios trazó, si no hubiera habido José, entonces se hubiera levantado otro, pero esa figura, ese perfil en ese momento para llevarlo por donde lo llevó. O sea que fue fundamental en el desarrollo del plan de Dios con Israel y con la humanidad entera. José es conocido como el soñador, y usted seguramente conoce la historia, cómo él fue aborrecido por sus hermanos por causa de estos sueños, porque ya Dios le estaba dando la idea de que José iba a salir de esa tienda y que iba a ser prosperado, que iba a ser una persona grande, iba a ser prosperada. Así es que sus hermanos, por envidia, lo venden como esclavo, y después de haber pasado las penurias de ese viaje, porque de tierra de Canaán hasta Egipto, como un esclavo, y quién sabe por cuántos lugares tuvo que pasar, aguantando hambre, aguantando intemperies del mal tiempo, atado de manos y de pies, porque era un esclavo, hasta llegar a la tierra de Egipto. Y en Egipto, entonces, ahí era donde Dios lo quería tener. Dios lo llevó de esa forma, para mostrar en él su misericordia, para mostrar en él su gracia. Pero José conocía las enseñanzas de sus ancianos, de su padre Jacob, de su abuelo Isaac, y seguramente le contaron la experiencia de su bisabuelo Abraham. O sea, él tenía ese conocimiento de la dirección de Dios, de la guía de Dios, de lo que Dios quería hacer con él, con su familia, y el conocimiento de que solo Jehová es Dios. Y vamos al Génesis 39, porque ya una vez está en Egipto, él es vendido a un hombre de suma importancia militar en Egipto. Es un oficial, versículo 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero entonces el versículo 2 nos muestra a nosotros la condición. Sí está atado, sí es esclavizado, seguramente golpeado, seguramente malnutrido, seguramente había pasado por muchas dificultades, pero Jehová estaba con José. Y eso marca la diferencia del mundo, porque podemos nosotros estar por situaciones difíciles y pasar por penurias, pasar por angustias, pasar por problemas, pero la diferencia es que Dios está con nosotros, y cuando Dios está con nosotros tenemos la garantía de ser prosperados en todo, ¿verdad, hermanos? Tenemos la garantía. No importa que tu comienzo sea pequeño, no importa que estés en un lugar bajo en este momento, si Dios está contigo, ten la seguridad que si tú te consideras como un siervo del Señor y vives como un siervo del Señor, el Señor te va a poner en alto. Así es que Jehová estaba con José y fue varón próspero. Vamos a leer unos de sus versos. Habla la escritura en Génesis capítulo 39, el versículo 2 dice que Jehová estaba con José y fue varón próspero. Versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él. Viéndolo desde este lado de la historia, porque el escritor escribe esto después de que haya sucedido. Así es que de este lado de la historia, entonces dice que Potifar vio, versículo 3, vio que Jehová estaba con él. Pero Potifar no conocía a Jehová. Así es que el escritor relata de esta manera para que entendamos nosotros la mano de Dios, cómo estaba obrando en José. Porque pienso yo que la realidad de lo que Potifar estaba viendo, aunque no conocía a Jehová, pero sabía que este José era una persona distinta, diferente,
que hacía las cosas diferentes y que servía a un Dios distinto. Así es que debió entender y debió haber notado que este José era una persona especial. ¿Qué habrá hecho José para haberse ganado esta fama con Potifar? No lo sabemos, pero algo vio Potifar en él. Versículo 4: así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Potifar? Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. O sea, la repercusión que hay de un siervo del Señor toca todo su alrededor cuando uno hace las cosas como debe ser. Su amo se dio cuenta que era diferente. Ahora entendemos. Claro, Jehová estaba con José y hacía las cosas bien hechas, y halló gracia en sus ojos, y todo lo que el egipcio tenía era prosperado. Y la bendición de Jehová, termina el versículo 5, estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. O sea que este José se convirtió en una bendición para Potifar y para su casa. Y no sé si Potifar de pronto lo consideraba como un amuleto, lo consideraba como algo que traía buena suerte, porque él en su ignorancia idólatra seguramente pensaba así. Pero nosotros entendemos en este momento es que cada persona que camina con el Señor impacta a su alrededor, y cuando Dios está con su siervo, con su sierva, todas las cosas le salen bien. Y creo que somos testigos nosotros, ¿verdad? Como en el trabajo nos va bien. Los jefes se dan cuenta que somos distintos. Y cuando les decimos que somos cristianos, entonces usted, yo sé que no me va a dejar mentir, que cuando uno le dice al jefe que uno es cristiano, entonces le dan a uno mejores horas, son más condescendientes con uno, le ayudan también de pronto, le dan un día más de trabajo, si tiene uno que pedir vacaciones ciertas fechas que son difíciles, entonces le ayudan, se halla una gracia. Eso fue lo que halló Potifar con su jefe, halló gracia, fue agraciado con Potifar. Así es que me imagino que para haber llegado a esa posición donde José tenía las llaves de todos los cuartos de la casa, hasta del cuarto del tesoro, José tenía la capacidad de negociar, tenía la capacidad de invertir, José tenía la capacidad de decir qué se va a cultivar, qué no se va a cultivar, y era un muchacho de solamente 30 años, pero Dios lo puso allá y le dio sabiduría, y la gracia de Dios estaba con José. Así es que Potifar se sintió con confianza, así como usted debe hallar gracia en sus jefes y que su jefe le dé la confianza. Yo experimenté eso cuando trabajaba secularmente, y me daban las llaves del negocio y me daban facilidad, y podía yo hacer porque hallé gracia a los ojos del jefe. Pero eso no era yo, sino que era el Señor en mí. Y eso es lo que le pasa a usted también. Así es que el siervo del Señor es prosperado de esta manera, porque la gracia del Señor está con nosotros. Pero entonces vino ese momento cuando fue probada la fidelidad de José. Porque sabemos que, como era de hermoso semblante y bella presencia, entonces la mujer de Potifar deseó a José y se le insinuó repetidas veces. Pero en el versículo 8 del capítulo 39, José le hace entender
su propósito. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Así es que él hace esa pregunta, una pregunta retórica: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Porque él sabía que la fórmula de ser prosperado, de su prosperidad, era serle fiel al Señor. ¿Y cómo iba a echar por la borda después de haber llegado un esclavo? Y después, no dice cuánto tiempo pasó, pero seguramente no fue mucho, de haber sido un esclavo a ser el que tiene las llaves de la casa, pero no de una casita por ahí pequeñita, no de una persona oficial de la política allá en Egipto. Un hombre lleno de dinero, lleno de poder, de autoridad, porque era el capitán de la guardia del faraón. Y que en un día sea un esclavo y después entonces sea el que maneja y el que manda en la casa. Así es que José sabía que la raíz, la fuente de su prosperidad, de haber alcanzado ese lugar, era la presencia de Dios en él. Hermanos, la fuente de nuestra prosperidad siempre será Jesucristo. No va a ser esos libros de autoayuda, de prosperidad, esos self-help que tú tienes en la casa, ojalá que no tengas, sino que el libro de self-help que tú debes tener en la casa es la palabra del Señor. Este sí es, ¿no? Ya lo leímos. Josué conoció también la fuente de la prosperidad. No le van a creer a ningún billonario por ahí, lleno de problemas y lleno de cosas oscuras en su pasado y en su vida, sino créele a la palabra del Señor. Así es que José sabía que si él pecaba contra Dios, se le iba a acabar toda su prosperidad, lo que había alcanzado hasta ese momento. De todas formas, a esa mujer se le metió por los ojos José y siguió hasta que no tuvo más remedio sino que hacerlo ir a la cárcel. En el versículo 20, entonces José va a la cárcel. Note que es como un sube y baja de la vida de José. Primero era consentido por su padre y después cayó por allá a ese pozo. Después fue vendido y sube a ser el jefe en la casa de Potifar y luego cae de nuevo a la cárcel. Pero Dios tiene propósitos con él. Versículo 29, él llega a la cárcel. El 21 dice, ¿qué dice la primera línea del capítulo, del versículo 21? El Señor estaba con él, porque Dios está con nosotros en las buenas y en las malas. Siempre y cuando uno esté fiel al Señor, en las buenas y en las malas está el Señor con uno. Y ahí estaba Dios con José en la cárcel. El día anterior seguramente José tuvo un desayuno espectacular, se sentaba en la mesa con Potifar y comían y planeaban, y seguramente también el almuerzo fuerte, y vestía muy elegante porque era el mayordomo en la casa de Potifar, y al otro día estaba comiendo de lo que sobraba, estaba de pronto comiendo basura en la cárcel, mal vestido y otra vez atado de manos y pies. Pero él no se desesperó, porque él sabía que Jehová estaba con él. Así es que el Señor le extiende la misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y vuelve otra vez a levantarse y a ser prosperado José. Versículo 22 dice, y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Oiga, es que es muy interesante cómo Dios toma una persona y la sube a esa capacidad, le da esas posiciones. Haber sido un preso, ahora pues seguía preso, pero tenía esa libertad, era el que cuidaba a todos los presos en la prisión. Y lo mismo que pasó con Potifar, el carcelero entonces no necesitaba atender, el jefe de la cárcel, a cosa alguna de las que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué bonito es que se diga de los empleados cristianos, que no tiene que estar el jefe por ahí mirando, poniendo cámaras
a ver si el empleado cristiano trabaja o no. ¿Qué tal? Qué tristeza es que llegara a oídos de los inconversos, de los empleados inconversos, que el peor empleado es el cristiano, que el más perezoso es el empleado cristiano, o el que se roba la platica, porque cuando uno no trabaja, así uno se esconde, va a no trabajar, se está robando la platica, ¿cierto? Uno tiene que trabajar, y el cristiano tiene que ser fiel en todo lo que hace. Pero qué bonito es lo opuesto cuando se destaca y le digan a la gente, no, es que él es cristiano. Entonces uno saca pecho, ¿verdad? Porque lo están elogiando a uno. Es cristiano y se porta bien y es atento y es diligente y le hacen encargos. Eso debe ser nuestra relación con nuestros jefes. Pero hablando de la prosperidad, entonces, hermanos, el que está en la presencia del Señor, el que trabaja para el Señor, el que hace las cosas sirviendo al Señor, es prosperado en lo que hace. El apóstol Pablo dice lo siguiente, porque esto no es del que simplemente quiera, sino del que está sometido a la presencia del Señor. Primero los Corintios 15, dice el versículo 10, él decía que él había trabajado más que los demás. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Y si uno leyera hasta ahí, por supuesto sería petulante, ¿cierto? No, es que yo sí trabajo, los demás no trabajan, yo he trabajado más. Y antes no me están reconociendo lo que yo estoy haciendo. Pero entonces él insiste que no es él. He trabajado más que todos ellos. El resultado ha sido así, un resultado más próspero y más que todos ellos. Pero él dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, conmigo. La gracia de Dios. Cuando lo alaben, entonces entienda, hermano, que no es usted, sino es la gracia de Dios en usted. Si usted es un buen empleado y lo elogian, diga, no, es que no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Es que hay una marcada diferencia entre hacer las cosas bajo la gracia de Dios y sin la gracia de Dios. Es que José sabía que tenía que vivir y tenía que honrar a Jehová, así fuera en tierra extranjera, lejos de su familia, y que tenía que honrar al Señor en esos valles y en esos picos de la vida también. Cuando uno está en un valle, cuando uno está pasando necesidad, hermanos, hay que honrar al Señor. Y hay que orar. Cambiar la quejanza por la alabanza, dice alguien por ahí. Cuando uno está en el valle, entonces hay que alabar al Señor y serle fiel en los problemas. Y cuando uno está en los picos de la vida, también hay que orar y hay que darle gracias a Dios y serle fiel también en los picos de la vida. Y eso había entendido José. Ya él es un hombre experimentado en sube y baja en la vida, en valles y en picos, pero él sabía que tenía que honrar al Señor de todas maneras. Y cuando se pone a prueba la fidelidad de José, entonces él saca a relucir ese perfil de un siervo del Señor que es fiel. Saca a relucir que no es una mera apariencia. Saca a relucir que no es una persona solamente que es fiel en lo mucho, sino que saca a relucir también que es fiel en lo poco. ¿Eres tú fiel en lo mucho y en lo poco no? ¿Eres fiel en lo poco pero en lo mucho te queda grande? No, uno debe ser fiel en lo poco y fiel en lo mucho. Fiel en los valles y fiel en los picos. Así es que Jehová siguió prosperando la vida de José. Pero ¿qué pasa con José? José después, todo en el plan del Señor, interpreta esos sueños y llega a interpretar el sueño de Faraón. Y le dice que la interpretación del sueño es que iban a venir unos años de abundancia,
y unos años de escasez, de hambruna. Entonces José le da a Faraón un consejo. Y le dice en el capítulo 41, verso 33, dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto, porque lo que venía iba a ser grande, una hambruna como jamás se había visto. Así es que en el verso 37 del 41, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Imagínense, hasta Faraón había distinguido que esta persona era una persona especial, que había sido entendido. Dice: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Entonces vuelve otra vez José, y ahora está en el pico más alto de su vida. Ahora es el segundo al mando en el imperio de los egipcios, imagínense. Y más adelante dice que nadie podía moverse. Versículo 44 dice: y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Imagínense, nadie se podía mover en Egipto si José no le daba autorización. ¿Cómo le parece? ¡Qué prosperidad tan altísima! Quizás uno de los que han crecido, de los que han subido más en la historia bíblica, personas que han llegado a posiciones de tanta influencia y de tanta capacidad para alcanzar y para ayudar y para servir, porque a todas cuentas el Señor a todos los ha puesto para servir, y este José lo puso el Señor por allá para servir y ser de bendición, y por eso, por ese hombre puesto allá, entonces vino su familia en el tiempo de hambruna, se establece su casa ahí en Egipto, y después entonces crece y ahora es el pueblo de Israel. Imagínense todo lo que el Señor hizo para poder llevar a este hombre allá, pero ese hombre tenía ese perfil. Hay personas que en el primer problemita de la vida cristiana ya se desploman. La primera tentación y ya cayeron. Pero la vida cristiana es así. La vida es de valles y de picos. Pero el Señor llama la atención para que nosotros seamos personas fieles a Él, para Él hacer prosperar nuestro camino. Nosotros, hermanos, no podemos negar quiénes somos y a quién servimos. Somos cristianos. Diga conmigo: somos cristianos. Somos. Esto es mucho más grande que decir: soy americano, soy colombiano, soy mexicano, soy puertorriqueño, soy cualquier nacionalidad. Es más grande que decir: soy millonario. Es más grande que decir: soy administrador de empresas, soy mecánico. Es el decir soy cristiano nos define a nosotros. Todas estas otras cosas como que aportan a la definición del ser, pero el decir soy cristiano nos define enteramente, porque si no tuviéramos esas otras cosas, si hubiéramos nacido al otro lado del mundo, si hubiéramos nacido sin dinero, si hubiéramos nacido nosotros sin habilidad para nosotros alcanzar un título profesional, si hubiéramos nacido nosotros en otras circunstancias, igual el hecho de ser cristianos nos define enteramente quiénes somos y para dónde vamos y a quién servimos. Servimos a Jesucristo y vamos para el cielo, ¿verdad? Vamos para la gloria. Esa es nuestra razón de ser. ¿Y cómo puede uno entonces negar quién es? Dependiendo del lugar o de la compañía o del momento en que uno está. ¿Cómo voy a dejar de ser yo
porque estoy con fulano de tal. Voy a dejar de ser yo porque estoy en tal lugar. Voy a dejar de ser yo porque es que es el verano. Entonces se deja de ser. Uno no puede dejar de ser lo que uno es. No es cristiano 24/7. Y uno es cristiano cuando está con la familia en conversa, y uno es cristiano cuando está con los hermanos de la iglesia del Señor. ¿Cierto? ¿Qué tal uno comportarse diferente con la familia en conversa? Y estamos con los inconversos, entonces como estamos con los inconversos, entonces allá vivimos como inconversos, y cuando estamos en la iglesia del Señor, ahí sí vivimos como cristianos. Eso negaría la eficacia del Evangelio. Pero el Señor nos transformó y nos rescató, es contundente. Así es que, así como José, que independientemente de que estuviera lejos de casa, independientemente que no estuviera con su padre, independientemente que estuviera en otra nación, en otro lenguaje, independientemente que estuviera en las buenas o en las malas, él seguía sirviendo a Jehová. Él se conservó, se mantuvo fiel, se mantuvo constante en su forma de vida, constante en su forma de pensar. Nosotros hoy tenemos que tener este perfil de siervos también, hermanos, constantes en nuestra forma de pensar respecto al Evangelio, respecto al Señor, manteniéndonos nosotros sirviendo al Señor en las buenas y en las malas, porque la presencia del Señor va con nosotros. Antes prestábamos nosotros nuestras capacidades y nuestros miembros para servir, dice Romanos 6:19, a la inmundicia y a la iniquidad. ¿Te acuerdas antes que Cristo te rescatara, tú servías a la inmundicia? Estabas en la inmunda, sirviendo a la inmundicia y a la iniquidad. Y todos tus pensamientos eran pensamientos para satisfacer estos deseos. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea que si antes uno se esforzaba para servir a la iniquidad, ¿cierto que uno se esforzaba para servir a la iniquidad? Se esforzaba económicamente, porque para hacer el pecado se necesita plata. Se esforzaba económicamente, se esforzaba, para eso sí había tiempo, para ir de rumba, para hacer las cosas de pecado, para eso sí hay tiempo y sí hay plata. La salud, las energías, si había que trasnocharse, se trasnochaba, porque esa es la vida del mundo. Si había que maquinar y había que pensar las mejores ideas para destrucción de alguien, destrucción del proyecto de alguien, o para pensar en la maldad, entonces sí había mente, había lucidez para pensar en la maldad. ¿Y qué se dice de prestar los miembros a la iniquidad? Miembros para el pecado, para eso sí había fuerza. Ahora entonces nosotros somos ya no siervos de la iniquidad, sino que somos siervos de la justicia. Pero me interesa mucho como él dice, el apóstol dice, así como para iniquidad. Entonces, de la misma manera, es una se transfiere la fuerza, una transferencia de fuerza. Así como para esto, entonces para esto. Entonces, si antes se gastaba tanta plata y se hacía tanto, se gastaba tanta vida, tantos trasnochos, tanta mente para el pecado, entonces así también tiene que para servir a la justicia. Porque hay fuerza, hermanos, sí hay. Gracias a Dios todavía hay fuerza. Sí hay tiempo, sí hay dinero. Lo que pasa es que uno lo tiene mal distribuido. Que eso lo hablamos el domingo pasado.
está mal distribuido nuestras prioridades. Pero lo primero que somos nosotros es ser siervos de Jesucristo, ser cristianos. Así es que yo estoy convencido que la prosperidad para nuestra vida viene sobre los siervos que sirven al Señor con fidelidad, que son abnegados. Es para estos siervos que también son intrépidos, para estos siervos que son diligentes. Ahí hay prosperidad en las cosas que nosotros hacemos. Pero hay que dejar de presentar la vida para el pecado y ofrecerla para el Señor. Hay que dejar de prestar tanto la vida para el entretenimiento y prestarlo para el Señor. Y el mismo Dios de paso santifique por completo. O sea, la santificación es un proceso. Y tiene que llegar a la perfección, a estar completo. El mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Comenzamos leyendo Colosenses capítulo 3. Y de verdad que nos da a nosotros, en el versículo 23, nos da a nosotros un principio de vida. ¿Quieres ser prosperado en todo lo que haces? Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hay que hacer en la vida, todo lo que tú hagas en la vida, tiene que estar incorporado Jesucristo en ese plan. Lo que sea, lo que sea. Aquí no hay separación, uno no puede separar a Dios de la vida. Dios tiene que estar metido en todo lo que uno hace. Y todo lo que uno hace debe hacerlo de corazón, porque si uno no le pone el corazón, entonces uno no hace las cosas. Pero como para el Señor, todo tiene que ser como para el Señor. Dios tiene que estar ahí metido. En absolutamente todo. En la manera como tú manejas tus finanzas, en la manera como manejas tu tiempo, en la manera como manejas tus negocios, en donde tú trabajas, tu esfuerzo al trabajar, es como si lo estuvieras haciendo para el Señor y no para los hombres. Las decisiones de hogar, las decisiones de vida, con quién te vas a casar, con quién, dónde vas a estudiar, dónde vas a vivir, todo esto tiene que estar Dios incluido ahí, metido en las decisiones, porque es para el Señor. Al fin y al cabo, no podemos nosotros separar a Dios de nuestra vida. No seríamos cristianos. Pero Dios está en nuestra vida de continuo. Yo quiero invitarles, hermanos, para que nos llevemos este perfil del siervo. Sin duda hay muchos más, pero me llamaron la atención estos personajes. Y que aprendamos de la abnegación del Señor, que aprendamos de la intrepidez de David, que aprendamos de la diligencia de Josué, y que aprendamos de la fidelidad de José. Y que podamos nosotros en este día decirle al Señor que queremos mejorar nuestra vida, que queremos servirle al Señor y hacer todas las cosas como para Él. Amén. Está en pie, por favor. Que hagamos todas las cosas como si fuera para el Señor. Cuando el Señor está ahí,